El coronel Luis Hernández era un hombre de gran reputación y valor en el ejército. Su vida había estado marcada por el sacrificio y la dedicación a su país. Desde joven, había sentido la llamada del servicio militar, buscando no solo proteger a su patria, sino también rendir lealtad a los que no podían defenderse por sí mismos. Venía de una familia con un legado militar profundo, donde el honor y la valentía eran valores esenciales. Luis había crecido en un pequeño pueblo en el sur de América Latina. Su madre le contaba historias sobre sus antepasados, quienes habían luchado en batallas cruciales. Estas narrativas llenaron su infancia de inspiración y desde entonces supo que su destino estaba en las filas del ejército. A medida que avanzaba en su carrera, se ganó la admiración de sus compañeros y superiores por su capacidad de liderazgo y su firme compromiso con la misión. Durante muchos años, Luis sirvió en diversas misiones, enfrentándose a desafíos que lo llevaron al límite. Participó en operaciones en zonas de conflicto, donde su valentía fue fundamental para salvar vidas. Era conocido por arriesgarse sin pensar dos veces si se trataba de ayudar a un compañero. Por esta razón, había recibido varias distinciones que adornaban su uniforme, una insignia de honor al heroísmo, otra por su servicio distinguido, y muchas más por su dedicación al deber. A pesar de los momentos difíciles vividos en el campo de batalla, Luis nunca perdió la humanidad que lo caracterizaba. Siempre encontraba tiempo para escuchar las historias de sus hombres y compartir risas, incluso en las circunstancias más sombrías. Este aspecto humano le ganó el respeto no solo de su tropa, sino también de sus adversarios. El día fatídico que se iba a recordar no solo lo cambiaría a él, sino también a todos los que lo rodeaban. Mientras acompañaba el cuerpo de un soldado caído a su hogar, el coronel no sabía que iba a enfrentarse a un obstáculo inesperado en el aeropuerto. Su misión, sin embargo, era clara: rendir homenaje a un amigo que había dado todo por la patria, y no permitiría que ningún malentendido interfiriera en ese sagrado deber. El soldado que el coronel Luis Hernández escoltaba era el sargento Miguel Torres, un joven de solo 25 años que había demostrado un incomparable valor en el campo de batalla. Miguel provenía de una familia humilde, pero su espíritu siempre fue grandioso. Desde pequeño, soñaba con ser parte del ejército y servir a su país, siguiendo los pasos de su padre, quien también había sido soldado. Miguel se unió al ejército con grandes aspiraciones y una determinación inquebrantable. Se destacó rápidamente por su habilidad en tácticas de combate y por ser un compañero leal. En varias misiones, había mostrado un coraje extraordinario al enfrentarse a situaciones adversas, salvando vidas y asegurando la seguridad de su unidad. Sus compañeros lo admiraban no solo por su destreza, sino también por su capacidad para motivar y cuidar de los demás. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él. Durante una misión reciente en una zona conflictiva, Miguel fue emboscado mientras intentaba rescatar a sus camaradas atrapados en fuego enemigo. Consciente del peligro que corría, tomó la decisión valiente de avanzar, logrando sacar a varios hombres a salvo antes de que una explosión lo alcanzara. Su sacrificio no pasó desapercibido. Mientras algunos regresaban a casa con vida gracias a su heroísmo, él dejó su vida en el campo de batalla. La noticia de su muerte golpeó con fuerza a su unidad. Los compañeros estaban devastados. Miguel no solo era un soldado valiente sino también un amigo leal que siempre estaba dispuesto a escuchar y ofrecer apoyo. La pérdida del sargento creó un vacío imposible de llenar entre ellos. Todos sentían que habían perdido una parte importante de sí mismos. A medida que el coronel Luis preparaba el homenaje para Miguel en el aeropuerto, sabía cuánto significaba este momento para la unidad. El regreso del cuerpo no solo era un acto simbólico, era una forma de asegurar que la memoria del sargento viviera en los corazones de sus compañeros y familiares. La conexión entre ellos iba más allá del deber, era un lazo forjado en valentía y sacrificio compartido. Luis comprendía que rendirle homenaje era honrar no solo su vida, sino también el sacrificio que todos hicieron al servir juntos bajo la misma bandera. El ambiente en el aeropuerto era tenso, cargado de emoción y respeto. Cuando el coronel Luis Hernández llegó con el cuerpo del sargento Miguel Torres, una multitud de compañeros y amigos lo esperaba, todos vestidos con sus uniformes.
La noticia de la llegada de Miguel había recorrido rápidamente las redes sociales y grupos de militares, y muchos se habían reunido para rendir homenaje a su valentía. A medida que la carroza fúnebre se detuvo, un silencio profundo cubrió el lugar. Los murmullos cesaron y todos los presentes se erguían con firmeza, mostrando su respeto. Luis sabía que este momento era crucial. No solo se trataba de despedir a un hermano de armas, sino de recordar el sacrificio que había realizado por ellos. Con cuidado, tomó el ataúd y lo llevó hacia la zona designada, donde se realizaría una ceremonia sencilla pero cargada de significado. Los compañeros que habían compartido momentos difíciles con Miguel no podían contener las lágrimas. Algunos recordaban anécdotas graciosas sobre él, mientras que otros se abrazaban, buscando consuelo en la tristeza compartida. El sargento Torres había sido más que un soldado, era un amigo, un hermano, alguien en quien podían confiar en los momentos más desafiantes. Luis comenzó a hablar sobre Miguel, resaltando su coraje y dedicación. Él no solo luchó por su país, dijo con voz firme pero temblorosa, sino que se preocupó por cada uno de nosotros. Su heroísmo nos enseñó lo que significa ser verdaderamente valiente. Las palabras resonaron en los corazones de quienes escuchaban, haciendo que muchos recordaran sus momentos juntos en el campo. La ceremonia incluyó himnos militares y una breve oración. A medida que sonaban las notas del himno nacional, los presentes se pusieron de pie en señal de respeto. Era un momento emotivo, algunos soldados levantaron la mano en un saludo militar, mientras otros simplemente cerraron los ojos, dejando que las lágrimas fluyeran. La llegada del cuerpo del sargento Miguel Torres al aeropuerto fue más que un simple regreso, fue un recordatorio del sacrificio y la unidad que existía entre ellos. Aunque la tristeza era palpable, también había un fuerte sentido de orgullo por haber conocido a alguien tan excepcional. Luis sabía que su misión ahora era mantener viva la memoria de Miguel, asegurando que su legado perdurara entre aquellos que habían tenido el honor de servir a su lado. Mientras el coronel Luis Hernández se preparaba para realizar el homenaje al sargento Miguel Torres, un malentendido inesperado se estaba gestando en el aeropuerto. Justo cuando él y su grupo se acercaban al área de recogida de equipaje, un miembro del personal de la aerolínea los interceptó. Con una expresión de confusión, la asistente de vuelo trató de detenerlo, alegando que no podía llevar un ataúd a través del vestíbulo principal. No comprendía la magnitud de la situación ni el motivo detrás de la presencia del coronel y su escolta. El coronel, aunque sorprendido por la interrupción, mantuvo la calma. Sabía que cada instante contaba y que no podían perder tiempo explicando lo obvio. Señorita, esto no es solo un simple envío, dijo con respeto, pero con un tono firme. Este es el cuerpo del sargento Miguel Torres, un héroe que dio su vida sirviendo a nuestro país. Las palabras resonaron en el aire tenso, y algunos pasajeros cercanos comenzaron a prestar atención, sus rostros mostrando curiosidad y conmoción. La asistente miró alrededor, notando la creciente multitud que comenzaba a reunirse. Ella había permanecido ajena al sacrificio que representaba ese ataúd, su enfoque estaba en las reglas y procedimientos del aeropuerto. Sin embargo, al escuchar el nombre del sargento y ver la reacción de los compañeros de Luis, empezó a comprender que había algo más profundo en juego aquí. A medida que otros miembros de la tripulación se unieron a la escena, uno de ellos se acercó rápidamente al coronel. Lo siento mucho, señor, dijo con tono sincero. No habíamos sido informados sobre esta situación especial. Permítanme ayudarles. Luis sintió una mezcla de alivio y frustración. Aún había numerosos protocolos que seguir, pero sabía que tenían que actuar con respeto hacia Miguel. En cuestión de minutos, se organizó una vía especial para permitir el paso del cuerpo sin obstáculos. La escena cambió rápidamente, los murmullos sobre las confusiones iniciales se transformaron en expresiones de apoyo y respeto hacia el sacrificio del joven soldado. Mientras avanzaban hacia el área designada para rendir homenaje, los pasajeros y empleados observaban en silencio reverente, reconociendo la grandeza del momento. Luis sintió una ola de gratitud por aquellos que habían entendido finalmente lo que realmente estaba en juego. Era un recordatorio de que aunque algunas personas pueden no comprender la realidad detrás de un sacrificio militar, siempre hay quienes están dispuestos a honrarlo cuando se les da la oportunidad. Con determinación renovada,
continuaron hacia su destino con Miguel en sus corazones. A pesar del momentáneo tropiezo en el aeropuerto, el coronel Luis Hernández mantuvo su determinación inquebrantable. La confusión inicial con el personal de la aerolínea solo había intensificado su sentido del deber y su compromiso de rendir homenaje al sargento Miguel Torres. Mientras explicaba la situación al asistente de vuelo, sus ojos ardían con una mezcla de dolor y resolución. Sabía que cada segundo contaba y que no podía permitir que un malentendido empañara la memoria de su amigo caído. La voz de Luis resonaba con autoridad mientras enfatizaba la grandeza del sacrificio de Miguel. Este no es solo un ataúd, dijo firmemente, es un recordatorio de lo que significa servir a nuestro país. Este hombre arriesgó su vida para salvar a otros, y cada uno de nosotros aquí debemos honrarlo. Sus palabras calaron hondo entre los que lo rodeaban, incluidos algunos miembros del equipo aéreo, quienes comenzaron a comprender la magnitud de la situación. La asistente hizo una pausa, procesando las emociones que se desplegaban ante ella. Al darse cuenta del peso detrás del ataúd, sintió una profunda vergüenza por su reacción inicial. Lo siento mucho, coronel, respondió sinceramente. No entendía. Permítame ayudarles inmediatamente. Con ese cambio en el tono, la atmósfera comenzó a transformarse, más compañeros se unieron para brindar apoyo al coronel y al sargento. Luis observó cómo otros miembros de la tripulación se afanaban en organizar una vía especial para el traslado del cuerpo. Mientras tanto, él seguía firme en su propia convicción, debía asegurarse de que Miguel recibiera el homenaje que merecía. A pesar del tumulto emocional que vivía, sabía que debía ser un ejemplo para todos los presentes. Mientras avanzaban hacia la zona designada para llevar a cabo el homenaje, Luis sintió una mezcla de gratitud por el apoyo recibido y tristeza por la pérdida irreparable. Cada paso que daban era un símbolo del profundo respeto y honor hacia Miguel. El coronel continuó compartiendo anécdotas sobre el sargento con quienes lo rodeaban, quería mantener viva la memoria de aquel joven valiente entre sus compañeros. Finalmente, al llegar al lugar donde se realizaría la ceremonia, Luis se detuvo un momento y cerró los ojos. Respiró hondo y dejó que las emociones fluyeran antes de hablar nuevamente. Estaba decidido a rendir homenaje al sacrificio de su amigo con todo el corazón y encontrar consuelo en la unidad que había surgido entre ellos a raíz de esta experiencia tan dolorosa pero significativa. A medida que el coronel Luis Hernández se preparaba para la ceremonia en honor al sargento Miguel Torres, comenzó a reflexionar sobre la importancia del respeto hacia los caídos en servicio. Para Luis y muchos de sus compañeros, honrar a aquellos que han perdido la vida en combate no solo era un deber, sino una tradición militar que trascendía generaciones. Cada soldado caído representaba un sacrificio inigualable, una entrega total a la patria, y debía ser recordado con dignidad. La tradición militar está impregnada de rituales que subrayan el respeto por los que han dado su vida. Desde los toques de queda hasta los momentos de silencio durante ceremonias oficiales, cada gesto tiene un significado profundo. Para los miembros de las Fuerzas Armadas, estos actos no son meras formalidades, son una manera de mantener viva la memoria de los héroes y de reforzar el lazo entre los que sirven. Recordar a los caídos nos recuerda por qué luchamos, pensó Luis mientras miraba a sus compañeros. El coronel sabía que ser parte del ejército significaba asumir riesgos, pero también había un compromiso tácito de cuidar y honrar a quienes ya no estaban. Al llegar al lugar designado, Luis sentía el peso de esa responsabilidad. La imagen del sargento Miguel Torres, con su sonrisa y su valentía, ayudó a enfocar su determinación. No solo estamos aquí para despedirlo, sino para celebrar su vida y recordar su legado, dijo Luis al dirigirse a sus compañeros. Durante la ceremonia, las palabras del coronel resonaron con fuerza. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar, afirmó. Las historias de aquellos que han caído son las que nos unen y nos motivan a seguir luchando por la libertad. Los rostros de los soldados reflejaban una mezcla de tristeza y orgullo, todos entendían que el sacrificio de Miguel no había sido en vano. La importancia del respeto hacia los caídos se convirtió en un tema central de la ceremonia. Luis destacó cómo, al honrar a sus compañeros caídos, también se reforzaba el sentido de unidad dentro del ejército. Este acto simbólico era más que un homenaje, era una promesa de seguir adelante juntos,
recordando siempre el sacrificio que cada uno había hecho. Finalmente, mientras sonaban los acordes del himno nacional y la bandera ondeaba con orgullo, Luis sintió que la tradición militar seguía viva en cada uno de ellos. El sargento Miguel Torres podría haber partido físicamente, pero su espíritu permanecería entre aquellos que habían compartido risas, lágrimas y un compromiso inquebrantable con su nación. Con cada palabra pronunciada, el coronel renovó su compromiso de honrar siempre a los que han caído en batalla, asegurándose de que nunca fueran olvidados. A medida que el coronel Luis Hernández continuaba avanzando con el cuerpo del sargento Miguel Torres, los murmullos entre los pasajeros del aeropuerto se transformaron poco a poco en un ambiente de apoyo y respeto. Al principio, algunos observadores estaban confundidos por lo que estaba ocurriendo, sin embargo, a medida que los detalles sobre la situación se difundían, la mayoría de ellos comenzaron a entender la importancia del momento. Varias personas que esperaban en la sala se acercaron a la ceremonia improvisada, sintiendo la necesidad de rendir homenaje también. Una mujer, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de su hijo pequeño y le explicó con voz temblorosa lo que significaba aquel ataúd. Ese hombre luchó por nosotros, le dijo mientras señalaba al coronel. Es importante mostrar respeto por él y por todos los soldados. El niño asintió, comprendiendo que ese momento era especial. Los comentarios entre los pasajeros se tornaron en expresiones de admiración hacia el coronel y su misión. Algunos comenzaron a aplaudir suavemente, mientras otros se unían al gesto levantando las manos en señal de respeto. La escena creó una atmósfera conmovedora, el ruido habitual del aeropuerto desapareció, dando paso a un silencio reverente que envolvía el espacio. Un grupo de exmilitares que estaba presente no tardó en acercarse a Luis. Con rostros serios y llenos de orgullo, se alinearon junto al coronel para mostrar su apoyo. «Estamos aquí contigo», dijo uno de ellos, extendiendo su mano hacia Luis. Miguel fue uno de los nuestros. Era un recordatorio poderoso de que, aunque cada soldado tenía su propia historia y sus propias batallas, todos compartían un vínculo profundo a través del servicio. Conforme más personas se unían al homenaje espontáneo, el coronel sintió como su corazón se llenaba de gratitud. Este reconocimiento extendido no solo era por Miguel Torres, era una celebración colectiva del sacrificio y la valentía de todos quienes han servido. Ver cómo extraños se unían para honrar a su compañero hizo que Luis reafirmara aún más su determinación de llevar adelante este homenaje con dignidad. La reacción positiva de aquellos alrededor transformó lo que había comenzado como un malentendido en un acto significativo de unidad y respeto por los caídos. Cada persona presente entendía que era necesario recordar y honrar no solo a Miguel, sino también a todos aquellos soldados cuyos sacrificios habían sido fundamentales para mantener la libertad y la seguridad del país. Mientras avanzaban hacia el lugar designado para rendir homenaje formalmente, el coronel Luis Hernández sintió una renovada esperanza, aunque el camino hacia adelante podría estar marcado por desafíos. El apoyo inquebrantable de quienes lo rodeaban aseguraba que nunca estarían solos en su misión de recordar a sus héroes. Mientras el coronel Luis Hernández se preparaba para la ceremonia en honor al sargento Miguel Torres, comenzó a reflexionar sobre el papel de los héroes invisibles en la vida cotidiana. Estos héroes son aquellos individuos que, sin buscar reconocimiento ni gloria, realizan actos de valentía y sacrificio en silencio, contribuyendo al bienestar de sus comunidades y naciones. Luis sabía que no solo los soldados en combate son héroes, a menudo, son las personas comunes, quienes diariamente enfrentan sus propios desafíos, quienes muestran una gran fortaleza y determinación. En su mente, visualizó a los padres que trabajan arduamente para proporcionar un futuro mejor para sus hijos, a los maestros que inspiran a las nuevas generaciones, y a los médicos que arriesgan su salud para cuidar a los demás. Todos ellos, de alguna manera, son parte del mismo tejido que sostiene la sociedad. Cada uno tiene su papel, pensó Luis, recordando cómo Miguel había hecho lo mismo en el campo de batalla. El coronel también pensó en aquellos que han perdido la vida sirviendo en el ejército y en otros campos. Cada uno de ellos dejó un legado que continúa viviendo a través de las vidas que tocaron. En su propia experiencia militar, Luis había conocido a muchos de estos héroes invisibles, hombres y mujeres que, incluso en situaciones adversas, mostraron compasión y valentía, alentando a sus compañeros a seguir adelante.
Mientras avanzaban hacia el lugar de la ceremonia, Luis compartió estas reflexiones con sus compañeros. Hoy no solo recordamos a Miguel, dijo con voz firme. Honramos a todos aquellos que han sido héroes silenciosos en sus propias vidas. Cada uno de nosotros puede ser un héroe en nuestra comunidad al mostrar bondad y ayudar a otros. Sus palabras resonaron entre los presentes, muchos comenzaron a recordar momentos en que habían visto actos de valentía en su entorno cotidiano. A medida que comenzaba la ceremonia, el coronel sintió una profunda conexión con todos aquellos que habían reunido para rendir homenaje. La atmósfera se llenó de un sentido colectivo de gratitud y reconocimiento hacia no solo el sacrificio de Miguel, sino también hacia todos aquellos que luchan por hacer del mundo un lugar mejor cada día. Luis comprendía que estos héroes invisibles merecen ser recordados tanto como aquellos que caen en batalla. Mientras honraban a Miguel, también lo hacían con la esperanza de inspirar a otros a reconocer y apreciar las contribuciones silenciosas que forman la base de una sociedad fuerte y unida. En ese momento, se sintió más conectado que nunca con el espíritu de unidad que sostenía no solo al ejército, sino también a toda la comunidad. La vida de cada persona tocada por esos héroes invisibles es una prueba del impacto duradero que tienen, recordando a todos que cada acto de bondad cuenta y deja huella. Al concluir la ceremonia en honor al sargento Miguel Torres, el coronel Luis Hernández sintió un profundo sentido de deber y honor. Cada momento vivido durante el homenaje era un recordatorio palpable del sacrificio que había hecho Miguel por sus compañeros y su país. Para Luis y los demás presentes, ese no era simplemente un evento para recordar a un héroe caído, era una reafirmación del compromiso que todos compartían de servir y proteger a la patria. Luis miró a su alrededor, observando las caras de sus compañeros, muchos de ellos con lágrimas en los ojos y otros con miradas decididas. Este acto de rendir homenaje no solo celebraba la vida de Miguel, sino que también servía para mantener vivo su legado. El sacrificio de Miguel nos enseña lo que significa ser valiente, recordó el coronel mientras se dirigía a ellos. No podemos permitir que su memoria se apague ni que su entrega sea olvidada. La importancia del deber se hizo evidente en cada palabra pronunciada, no solo en el contexto militar, sino también en la sociedad en general. Luis comprendía que cada uno de ellos tenía un papel fundamental en el mantenimiento de los valores que defendían, libertad, respeto y solidaridad. Este legado debía ser transmitido a las futuras generaciones, para que jamás se olvidaran de aquellos que ofrecieron su vida por el bienestar de otros. Mientras caminaban juntos hacia la salida del aeropuerto, después del emotivo homenaje, Luis sintió otra realidad, la fuerza del espíritu colectivo. Había visto cómo la comunidad se unió para ofrecer apoyo y respeto, reconociendo el sacrificio de un joven soldado. Esa unión era un testamento a lo que significa ser parte de algo más grande que uno mismo. Las reflexiones sobre el legado de Miguel resuena aún más en Luis al pensar en su propia familia y los jóvenes soldados que podrían seguir sus pasos. El coronel sabía que la memoria de Miguel debía vivir no solo en la historia militar, sino también en las historias cotidianas, jóvenes enfrentando desafíos con valentía, adultos trabajando incansablemente por un futuro mejor, todos inspirados por quienes han hecho sacrificios en silencio. A medida que salían del aeropuerto, el coronel se comprometió a seguir honrando el legado del sargento Torres, asegurándose de contar su historia a todos aquellos que estuvieran dispuestos a escuchar. Luis sabía que cada acto de bondad y valentía contaba, cada esfuerzo por construir una comunidad solidaria era una manera efectiva de mantener viva la memoria de aquellos como Miguel. En ese momento decisivo, sintió una renovada misión, continuar con el deber y asegurar que el honor hacia los caídos siempre prevaleciera. El coronel Luis Hernández se sintió fortalecido por la ceremonia en honor al sargento Miguel Torres y, mientras se alejaba del aeropuerto, sabía que su misión no terminaba ahí. La experiencia vivida ese día había sido un poderoso recordatorio de la importancia de la solidaridad y el respeto hacia todos aquellos que sirven a la patria. El sacrificio de Miguel no solo representaba un hecho aislado, era parte de un legado colectivo que debía ser honrado y perpetuado. Luis entendía que los héroes no solo se encontraban en el campo de batalla. En cada rincón de la sociedad hay personas dedicadas a servir a los demás, desde los policías que patrullan la comunidad, hasta los bomberos que arriesgan sus vidas para salvar a otros. Cada uno de ellos merece reconocimiento y respeto.
Con esta reflexión en mente, el coronel decidió que era fundamental promover una cultura de apreciación hacia todos quienes, sin importar su rol, trabajan por el bienestar común. Con firmeza y claridad, Luis se propuso hablar con los jóvenes en su comunidad sobre el valor del servicio. Deseaba inspirarles a ser conscientes del impacto que pueden tener en la vida de los demás, promoviendo un sentido de responsabilidad y compromiso hacia el prójimo. Cada acto cuenta, pensó mientras recordaba las palabras compartidas durante la ceremonia. Un simple gesto de bondad puede transformar vidas. A medida que avanzaba por las calles, se imaginó organizando actividades en las que los jóvenes pudieran aprender sobre la importancia del servicio comunitario y el respeto por aquellos que han dado mucho más que ellos. Quería crear un ambiente donde las historias de sacrificio fueran contadas y celebradas, recordando siempre a aquellos como Miguel Torres. Luis también consideró cómo podría unir esfuerzos con otras organizaciones para crear programas que fomentaran la solidaridad. Consideraba vital educar a las futuras generaciones sobre lo que significa servir a otros y cómo cada uno puede contribuir al bienestar de su comunidad. Irían más allá del reconocimiento individual para forjar una red sólida de apoyo mutuo. Mientras caminaba con determinación hacia su hogar, el coronel sentía una renovada conexión con su país y con todos aquellos que lo habitan. Sabía que este llamado a la solidaridad era más crucial ahora que nunca. En un mundo donde a menudo se oyen divisiones y discordias, él quería ser una voz para la unidad y el respeto hacia todos los que llevan el peso del deber y la responsabilidad. Conjugando estos pensamientos con acciones concretas, Luis se comprometió a seguir trabajando incansablemente para fomentar un legado de honor hacia todos los servidores de la patria, asegurando así que ni Miguel ni otros como él sean olvidados en el camino hacia un futuro mejor. En su corazón llevaba la convicción de que el cambio comienza con cada uno y estaba decidido a ser parte activa en ese proceso transformador.